Hola, queridos amigos del ADN de la Historia, una vez más nos encontramos y es un inmenso privilegio. Me acompaña mi querida Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal? Mi querido Alejandro Rosas. ¿Qué tal? Estamos en las afueras de la Ciudad de México, en el año 1731, en el llamado Obraje de Mixcoac. Es un lugar precioso, ubiquémonos, me encanta esta cápsula del tiempo que estás haciendo la introducción, Benito, porque hay que imaginar que efectivamente eran las afueras de esa Ciudad de México, de ese siglo XVIII, donde iban a empezar un proceso interesantísimo que era una pequeña industrialización. Existía desde 1650 en este sitio otro obraje, un obraje muchísimo más artesanal, un obraje que hacía telas, que un obraje significa una fábrica textil, donde hacían telas un poquito más rústicas, pero ya en 1731, un hombre de apellido Casuso de la Peña de los Ríos, Francisco Casuso de la Peña de los Ríos, fue quien tiene la visión empresarial de hacer justamente ya un obraje mucho más formal. Era regidor también y alférez del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Entonces era un hombre con grandes medios, con grandes proyectos, y empieza ese final del siglo XVIII que concluye evidentemente con esa Nueva España tan pujante y tan rica de finales del virreinato. Oye, pero ahora regresemos al 2025, porque lo increíble de todo es que es toda una estructura de edificios muy bien conservada, se ha mantenido bien restaurada, pero además desde hace 58 años Sí. alberga a la célebre Universidad Panamericana. Entonces estamos en un lugar donde ahora ya no hay telas, hay vestigios y rastros, vamos a platicar un poquito de eso, pero pues ahora lo que se teje es educación, ¿no? Si lo podemos llevar así, se tejen historias, se teje formación de nuevas generaciones. Y pues ya casi los 60 años, ¿no? Están cumpliendo aquí en la Universidad Panamericana, a quienes les agradecemos mucho que nos reciban, nos den hospedaje histórico para el ADN de la historia. Estamos en el aula magna de esta universidad que alberga solamente en estos campus a más de 7,000 estudiantes. Se dice fácil, pero es la verdad un pequeño universo. Y como bien decía Alejandro, son una serie de edificios interconectados, ¿no?, que tiene que ver con su traza original. Claro. ¿No? El lugar en donde se lavaban las telas, el lugar en donde se tejían, el lugar donde, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde trabajaba un montón de gente. Y era súper moderno en esa época porque viven los obreros en este lugar. Una especie también de lo que pasa después con Peñapobre, con Cuicuilco, con Copilco, La Hormiga, todas ellas. Los obreros trabajaban cerca de este obraje. Obviamente hay que entenderlo, hablamos en programas pasados de Mixcoac. Estaba el río Magdalena, y ese río Magdalena y río Mixcoac surtían todos estos... era importantísimo que hubiera mucha agua para poder llevar a cabo la producción de estos textiles, y llegó a tener hasta 90, obreros en este lugar. Por supuesto que si nos adentramos en la historia de este hombre, que me pareció fascinante, porque también vivían aquí su familia, sus hijos, evidentemente, no le iba tan bien. Lo que necesitaba era justamente para tener una posición más acomodada en ese ayuntamiento, decir que aportaba a través de estas telas y a través de esta industria algo mucho más allá. Estaba quebradísimo. Era terriblemente caro tener una industria de ese tamaño. Además había gastado sus ahorros comprando, ya ves que en ese tiempo, cosa que parecería hoy casi escandaloso, ¿no?, que puedas comprar un cargo público. Ahí está. En aquel entonces, estamos hablando ¿Cómo? ¿Ya de... no se hace? Okay. O sea, digamos que no es abierto. En aquel entonces estaba permitido. Tú podías, si tenías manera de solventar el gasto, comprar, digamos, una representación o algún cargo público que te permitiera estar cerca del poder. Y me imagino que a través de eso pues, hacías negocios y demás. Era una especie de corrupción legal.
Sí. Y tenías que mantener ese nivel, que eso es a lo que o sea, una vez que tienes ese título, tienes que hacer las cosas que debías hacer para mantenerlo. Y socialmente hacían eventos, socialmente recibía gente. Y estos edificios, que bien dices, Benito, están interconectados porque desde esa época tenían diferentes áreas. No entraban la familia por el mismo lugar que los obreros, ni los invitados, ni los carruajes. Y entonces a lo largo de los siglos fueron adaptándose todos esos espacios. Sí, estamos pensando en el siglo XVIII, México, la Nueva España empieza a convertirse en lo que sería posteriormente y decir que, otra vez, las afueras de la Ciudad de México, gracias en parte a este obraje, empieza la civilización, llamémoslo de alguna manera, a tejer sus redes, la tecnología. A mí me gusta más el término que manejó Isabel, el tuyo no me gustó. Eso de la civilización. Mira, tenemos un buzón de quejas ahí a la izquierda. Ya había civilización. Lo que era es la modernización. Entonces, estoy más de acuerdo. Era una modernización, porque acuérdense, ya en el siglo XVII ya había cambiado la dinastía en la monarquía española. Ya no eran los Habsburgo, ya eran los Borbones. Claro. Entonces, los Borbones todavía no empezaban toda esa serie de reformas importantísimas que le darían un giro de 180 grados a la vida política, social, económica y cultural de las colonias españolas en América, pero ya venían con aires de, oye, pues vamos a sacarle más lana. ¿Cómo hacemos que nuestras colonias rindan más? ¿Sería la más importante de todas, la Nueva España? Sí. Sin duda. Sí, sin duda, porque además... A pesar del oro de Perú, etcétera, etcétera. No, a pesar de todo. Yo sí creo que la joya de la corona literalmente era Nueva España. Bueno, y esas reformas borbónicas, Alejandro, que cambian el rostro incluso también de todas las órdenes, como los jesuitas, que fueron la primera empresa globalizadora, que se le ponen al poder, ese poder absoluto, que ya no quieren los Borbones esa forma laxa de los Austrias, de los Habsburgo, lo quieren muchísimo más eficiente. Y claro, no disfrazado, sino hablando de una modernidad, lo que querían era justamente tener el poder absoluto de toda esta producción. Es que acuérdate, el siglo de oro español, que es el 17, pues prácticamente echaron la flojera a más no poder los españoles, y quien mantuvo a España fueron sus colonias en América y particularmente Nueva España. O sea, realmente sí hay como todo un rastro de investigaciones y demás, donde sabes que, claro, se quedó mucha de la riqueza que se extraía aquí, porque muchas veces se piensa, se robaron todo y aquí seguimos comiendo plátanos y maíz y con casas en los árboles, ¿no? No, obviamente se quedó buena parte de la riqueza, pero realmente vino el declive de los Habsburgo porque exactamente como dijeron, pues somos ricos, como buen rico dices, ya la hice, ¿no? Claro. Y entonces tenían nuevamente que empezar a ver qué funciona, las minas, por ejemplo, los obrajes empiezan a tener ese desarrollo que tú mismo lo mencionaste al principio, Isabel. ¿Cómo pasa de, digamos, de lo meramente artesanal ya a meter máquinas? Además, por ejemplo, la cercanía con los ríos era la posibilidad de que pudieras mover esas máquinas, los molinos y demás. Telares. Ahora, fíjate, estaba viendo por otras circunstancias ajenas a este tema, pero no tan ajenas. Estaba viendo que si uno imagina cómo era la Ciudad de México en el siglo XVII, prácticamente seguirías viendo la isla donde se fundó. El primer cuadro, sí. Y prácticamente seguirías viendo, claro, se había ido desecando el lago, había ya más colonias en las riberas, pero todavía aquí era una zona donde el río Mixcoac desembocaba en el lago. No era que se fuera hasta el centro de la ciudad. Tenía su cauce, llegaba al lago de Texcoco. Y de hecho aquí, yo no lo sabía y creo que voy a ir a conocerla pronto, hay unas ruinas arqueológicas a 2 cuadras del periférico, que es ya como una ventana arqueológica, con un templo dedicado a Mixcoatl, que es el dios al que, digamos, se le ofrendaba la cacería, digamos, también cercano a la Vía Láctea, y además Mixcoatl, que significaba serpiente en la nube. Sí. Que le da nombre a Mixcoac. Exactamente. Claro. Era un asentamiento mexica, o al menos había estado
Digo, es mucho más antiguo. Dicen que incluso hubo gente de Teotihuacán. Sí, claro. Tepanecas, ¿no? Hubo Los de antes. Azcapotzalco, sí, Claro, porque por antes supuesto. eran los amos y señores de la cuenca. Por supuesto, porque además Mixcoac, como muchos otros lugares como Tenanitla, que ahora es San Ángel, estaban poblados incluso por gente que no eran mexicas. Los mexicas ya después llegaron y pusieron todos estos nombres. Pero en el siglo XVI, pues un siglo antes de que hubiera aquí el obraje, se funda la capilla que todavía podemos ver frente al Instituto Mora, que es del siglo XVI y que es una abdicación a San Juan Bautista. Pero son todos estos lugares que los españoles, cuando llegan al área lacustre, todos estos pueblos lacustres que ya estaban poblados, ponen una semilla, Mixcoac, Coyoacán, San Ángel, y entonces religiosamente y civilmente empiezan a fundar estas pequeñas villas, y Mixcoac no será la excepción. No, y además, realmente eran pueblos. Y a las afueras de la ciudad, no era como ahorita tomas 2 estaciones de Metrobús y ya estás en San Ángel. O sea, la diferencia o la distancia para ir de Mixcoac a San Ángel no era corta. No. O sea, y luego a Tlalpan, y luego a Coyoacán. Porque además, acuérdense que se cruzaban, y lo hemos estado hablando en otros programas, a lo largo de toda esta región de Mixcoac hoy en día, pues de pronto te encontrabas con el Convento del Carmen, ¿no? Sí, sí. Entonces, obviamente no era de, voy a cruzar por aquí como hoy cruzarías bajando por Avenida de la Paz. No. Pues no, eran extensiones que no podías tú ingresar. Entonces, realmente eran pequeñas localidades que empezaron a funcionar autárquicamente, o sea, con valor en sí mismo, dándose trabajo y demás, y que empezaron a construir los pueblos que luego se convirtieron en los grandes pueblos de veraneo o de casas de descanso campo. para Pero cambiar de yo creo que temperamento, ya bien. Ya muy entrado, a finales del 18. Y el 18, exactamente. Contra todo pronóstico y todo este proceso tecnológico que cambia la faz de las ciudades, Mixcoac sigue conservando hoy por hoy un aire bucólico casi, insisto, de las afueras de la ciudad, ¿no? Caminas por las calles de Mixcoac y sientes que no estás en la Ciudad de México. Es muy curioso cómo funciona. Es muy curioso, y justamente la universidad tiene ese espíritu porque tiene varias entradas, aprovechando esos varios edificios, y tiene ese sabor bucólico en su patio central. Obviamente una de las entradas da a una plaza maravillosa con un kiosco, ya es obviamente siglo XIX, porque también hay que decirlo, todos estos inmuebles han estado vivos durante decenas de años, durante siglos, y entonces tienen muchos elementos. Si quieren, después del corte, porque nos tenemos que ir al corte, hablamos de todos estos elementos arquitectónicos que se han ido nutriendo aquí en el obraje de Mixcoac en la Universidad Panamericana. Regresamos. Llévatelo porque se lo lleva. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora.
ADN 40.mx Noticias con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo a las 8 de la mañana por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette, Betty Sabo, una joven... Estamos de regreso aquí desde el obraje de Mixcoac, hoy Universidad Panamericana. Una de las cosas sorprendentes es ver las entradas de la universidad, que por fuera se ven pequeñas entradas y de repente entras a un mundo entero, porque no sé la extensión exacta de este lugar, pero por lo menos un par de hectáreas sin lugar a dudas. Sin duda, sí. Es muy, muy impresionante. Me quedé pensando en los telares, en la forma de hacerlo, en la utilización, por ejemplo. Se convirtieron en muy famosas las telas que venían de aquí por la utilización, por ejemplo, de la grana cochinilla, que no se utilizaba en ninguna otra parte del mundo, o todavía vestigios del azul maya, ¿no? Es que además... los textiles podían hacerse de diversos materiales, pero el algodón fue el que revolucionó totalmente la vestimenta, incluso desde tiempos prehispánicos. Sí, claro. Porque acuérdate que cuando los mexicas logran, me parece que es con Izcoatl o quizá con Huitzilihuitl, los tatuanis, logran conquistar Cuernavaca, Sí. empiezan a recibir algodón. Y entonces dijeron, pues de aquí somos. ¿Y qué ya crees? las capitas acá, porque antes no lo tenían. Porque además ¿Y esos? no eran tributarios. No eran tributarios y los que sí eran, hablando de textiles y hablando de algodón, eran justamente los tlaxcaltecas y fue uno de los motivos principales por el odio y el encono que le tenían a los mexicas. Ahora lo vemos a través de la historia, todos esos textiles burdos, incluso como chiconcuac y todos esos textiles que son gruesos, que no tienen el acabado del algodón, que hasta el día de hoy es una cosa maravillosa. Era porque estaban en un sometimiento absoluto. Los tlaxcaltecas tenían que producir algodón, pero no podían utilizar el algodón. El zarape de Saltillo, que también es de este textil burdo, de duro, con esos colores de los que hablabas, no es de Saltillo originariamente, porque Saltillo se funda junto con los españoles y los tlaxcaltecas tras la caída de México Tenochtitlan. Entonces el textil de Saltillo es de Tlaxcala, de justamente ese algodón que no podían utilizar. Mira. Hablando de los textiles. Pero tú habías mencionado un poco de la arquitectura del lugar. Sí, porque se ha ido adosando elementos, por ejemplo, en la entrada del aula magna donde estamos hay un arco maravilloso con 2 columnas absolutamente barrocas, pero que no son, digamos, de la primera etapa de la construcción de 1731, para nada, 1731, perdón, sino es posterior. Y hay otro elemento muy bonito que se llama la capilla del Pocito. ¿Por qué el énfasis en posterior? No entendí. De otra época, anacrónicamente. Se fueron adosando con las décadas. Bueno, yo quito la palabra civilización, tú quitas anacrónicamente y tú quitas autárquico. ¿Ok? Ok, y me volvemos gusta. a empezar todo. No, pues sigamos. Lo que pasa es que no está de más de pronto utilizar palabras nuevas, aunque no vengan al caso. No, lo que llama mucho la atención es que es un inmueble que ha estado vivo y que ha tenido varios usos a lo largo de su historia, y eso es de rescatarse y eso es maravilloso. Hay muchísimas libros, publicaciones, nuestro compañero Héctor de Mauleón, Guillermo Tobar de Teresa, han hecho todas esas investigaciones de lo que la piqueta y lo que los siglos nos han hecho perder de patrimonio. Y a mí me parece maravilloso, invito a todo el mundo a que venga a la Universidad Panamericana a vivir un poquito de esos edificios que todavía prevalecen, porque se siente en cuanto entras a ellos, los muros de historia, los diferentes usos que tiene la cantera rosa, digamos, lo que estoy viendo ahorita, estas puertas de madera maravillosas, los artesonados todavía originales en los techos. Vaya, son edificios que en 2025... Aquí, no, estoy viendo como remates de Talavera, ¿no? Elementos de un México que nos ha ido tejiendo a lo largo de los siglos, y así que aquí se puede vivir. Y me gustó mucho lo que dijiste, que ahora se están tejiendo las vidas de muchos estudiantes. Sí, claro, o sea, finalmente no cambia
cambia la vocación material, pero no la vocación de crear y de tejer, ¿no? Estás tejiendo vidas y creo que eso es muy importante. Pero además, nuevamente, yo creo que hay mucho que rescatar siempre de Mixcoac. Ya lo hemos hablado en otros programas porque hemos andado en los últimos programas por aquí cerca, pero realmente tiene su propia historia, más allá de, por ejemplo, las cosas importantes como que Octavio Paz nació aquí, y que es más para nosotros. Creo que es momento de recuperar como esas historias, cómo era esa vida en el siglo XVI, porque eran lo más cercano que había a Tenochtitlán, y en ninguno de estos lugares quiso fundar la ciudad Cortés. Aquí al final, eso era tierra firme, o sea, donde estamos nosotros hoy, en la Universidad Panamericana, en este obraje de 1731, era tierra firme y estaba en una cierta elevación que hubiera impedido las inundaciones que la Ciudad de México sí padeció por la destrucción de las compuertas, del albarradón que dividía las aguas y que las regulaba. No quiso Coyoacán, aún cuando amaba ese lugar, le llamaba mi amada villa. No quiso más lejos que Tlalpan, que se convirtió también en un centro fabril importante, sobre todo en el siglo XIX. Pero más bien es un tema político, sin lugar a dudas, ¿no? De político y de concreción de una idea. O sea, el centro es el centro, no puedes mover el centro. No, el centro político, el centro... Y más que los mexicas lo consideraban el centro del universo. Claro. O sea, realmente, el ombligo de la luna. En el momento, en el lugar donde fundan y establecen el Templo Mayor, ese para ellos era el centro del universo. Entonces, imagínate que hubieran fundado la Ciudad de México española aquí y de pronto ves que están haciendo cosas allá, ritos, y la gente va, no podías dejar libre ese espacio que ya finalmente había construido toda una mitología y demás. Entonces, pues Cortés, incluso después, ya ha fallecido Cortés, cuando se inunda la ciudad en 1629, que duró prácticamente bajo las aguas 5 años y demás, se llegó a pensar en cambiar la sede de la Ciudad de México y dijeron no, pues que se baje el agua. Y aquí seguimos. Y seguirá siendo el epicentro no le gusta a mucha gente en lugares de nuestra república, pero el centro histórico sí es el epicentro de nuestra nación. No lo podemos. Cero. El kilómetro cero. Oigan, y otros elementos también que tiene esta casa regia, esta fábrica de telas. La familia vivía en este lugar y esta aula magna en la época, en 1748, donde ya es pujante esta fábrica textil, en este lugar era donde estaba lo que hoy podemos llamar la oficina del patrón. Era, digamos, el lugar importante donde se llevaban a cabo todos esos negocios. La escalera vale muchísimo la pena verla porque además tiene toda una alforja, todo ese hierro forjado es de la época. Lo dices muy bien, imaginar cómo despachaba un naciente empresario, un empresario que no nada más era la minería, sino también los textiles. Benito, hablaste de la grana cochinilla. Sí. Después de los metales preciosos, lo siguiente que explota el imperio español fue la grana cochinilla, el tinte máximo que no nada más llega a textiles, sino a todas las obras pictóricas del mundo conocido. Sí, y luego también pensé en el púrpura panza. ¿No? Que es este púrpura específico que sale de una concha y que solamente se encuentra, hasta donde yo sé, en nuestros litorales, ¿no? Y el palo de rosa también. Y el palo de rosa, o sea, sí fue verdaderamente importante el teñido de textiles. Claro. Que además era venenoso, hay que decirlo. O sea, la gente que trabajaba en los teñidos de textiles generalmente enfermaba de silicosis y de enfermedades pulmonares. Oye, a mí me llamó la atención porque, a ver, todo lo que fue la encomienda, que era a los conquistadores les proporcionaban un número de indígenas para que trabajaran, ellos a cambio se comprometían a evangelizarlos, a alimentarlos y demás, y así todos se beneficiaban, entre comillas. Ya había desaparecido para 1731. Ya. Pero aquí se utilizó todavía el pago en especie, es decir, de raya. Había tiendas de raya, no como las porfirianas. No, exacto, no hay que confundir. Pero prácticamente te daban de comer, te vestían, te daban dónde vivir
y con eso era más que suficiente, es decir, no había ese intercambio de obrero-patronal, por llamarlo de algún modo. Eso es un tema interesantísimo, porque todavía estamos en una época de la historia universal muy temprana. Todavía no hay ilustración, todavía no hay toda esta filosofía de el hombre viene a vivir su vida de una forma que hoy tenemos y además es valiosísima. En esa época las existencias eran muchísimo más, menos individuales, se trabajaba por gremios, se trabajaba por grupos, no pensabas, ay, yo voy a necesitar tiempo porque necesito hacer algo para mi vida personal. Eso era completamente inexistente. Sí había cuestiones de ferias y había días de asueto, pero además muy vinculados con la vida religiosa. Entonces, qué mejor que tuvieras, porque ahora lo vemos como una figura terrorífica, el que tú te criaras en una hacienda. Incluso hay un dicho muy arraigado en México, es, no tenía oficio ni beneficio, o ya va en caballo de hacienda, porque era muy importante para un individuo y su familia pertenecer a esas, digamos, a esos beneficios del mineral o a esas haciendas, porque además de trabajo tenías ese sustento y criabas, o te criabas incluso tú, en esos lugares. Y conforme va pasando lo que hablamos al principio del programa, que empieza esta modernización de estos procesos, Puebla es un ejemplo importantísimo. También con textiles, en Puebla se inventa la tela mascota que fue a dar a las pizzerías italianas de cuadritos, es un invento novohispano, es un invento de los textiles poblanos, pero esa idea que tenemos post-revolución industrial todavía le faltaba todo el siglo XIX y la revolución industrial de vapor en Inglaterra. Y parece que la gente que trabajaba aquí pues vivía cómodamente, digo, como dices, no tenía que ir tengo que ir al centro a un asunto, no, porque el centro era aquí mismo, para ellos, ¿no? Claro. Pues eran pueblos que tenían su propia dinámica y cotidianidad. Entonces, por lo que se ve, pues fue una región muy próspera durante la primera mitad del siglo XVIII y continuó siéndolo hasta que ya vienen los cambios importantes en el siglo XIX, la independencia y todos los movimientos sociales que luego van a redefinir y le van a dar nueva identidad a todo lo que es los pueblos del Valle de México. Exacto. No, me quedé pensando que bueno, que es una verdadera maravilla. Creo que pueden visitar sin lugar a dudas esta Universidad Panamericana hecha en el obraje de Mixcoac y recorrer las calles alrededor. Yo tenía muy buenos amigos sobre esta calle y era famosa la calle de Goya, que es una de las varias entradas que tiene la universidad y hubo muchas fiestas durante los años finales de los 70, hay que decirlo. O sea que yo era un habitual de Mixcoac. Buenísimo. Y esta universidad que nace en un siglo XX, digamos ya mediados, mediados. Sí, 67, sí. Una oferta, imagínense que estamos, la Universidad Nacional, muy cerca de aquí. La Ibero también estaba, digamos, en ciernes, no tenían, digamos, las décadas y los siglos que tenía la Universidad Nacional, pero siempre tener una sociedad que en ese siglo XX está pujante y una opción más para los estudiantes, una opción más universitaria. Hablaba también de un México, de ese estado de la economía, de la sustitución de importaciones. Todo este siglo XX creo que se ve muy bien reflejado en el 67 en una oferta más universitaria. Son estudios de alto nivel y habla de esa modernidad. Sin lugar a dudas. Pues vengan y visiten esta Universidad Panamericana, visiten Mixcoac. Estamos ya por terminar este programa. Estamos en el aula magna de este maravilloso edificio. Esta serie de edificios. Ya nos vamos. Agradecemos inmensamente a la Universidad Panamericana las facilidades para la realización de esta serie de programas que tendremos aquí en este maravilloso obraje. Gracias Alejandro Rosas, gracias Isabel Revuelta y sobre todo gracias a ustedes. ¿Conocen Mixcoac? Cuéntenos si han andado por aquí, qué cosas más conocen, todo aquello que sirva para que entre todos sepamos todo.